Les recordamos que las conferencias tendrán una duración indicada en la agenda disponible en el programa. Al término de cada intervención, de las dos intervenciones en este caso, se dispondrá de un espacio para responder preguntas que hayan sido formuladas a través de la página web del Congreso. Estemos muy atentos porque estos son los canales por los cuales vamos a poder participar de estas conferencias. La página web del Congreso es la siguiente: xcongreso.mtecnicas.com. Vamos a hacer clic en el botón superior que dice Preguntas en plenaria. Aparece un recuadro para la formulación de su pregunta y le dan Enviar. Pero así como ustedes lo pueden observar en su programa, también pueden hacer la lectura del QR. Para acceder a través del código QR ubicado en el programa que sirve para entrar directamente a esta página web mencionada, lo único que deben hacer es enfocar la imagen del código QR en su programa y los direcciona directamente a la sección de preguntas. ¿Ya todos encontramos la página? Voy a repetir nuevamente la página web, es xcongreso.mtecnicas.com. También pueden solicitar a los auxiliares de logística una de las tabletas electrónicas para consignar su pregunta, o lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Contaduría General de la Nación. En el marco también queremos saludar a todos los televidentes que nos ven a través de esa transmisión especial en directo a través de Facebook, y a quienes deseen seguirnos en Twitter a través de este canal también pueden realizar sus preguntas en @contaduría_CGN. Iniciamos esta jornada con la conferencia internacional denominada Impulsando la contabilidad del sector público y la información financiera latinoamericana. Esta conferencia está a cargo del doctor Andreas Bergman, es presidente de la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, profesor y director del sector público de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich, de la Escuela de Administración y Derecho. Tiene un diplomado de la Universidad de Lancaster en el Reino Unido, licenciado y doctorado en la Universidad de San Galo en Suiza, catedrático de Finanzas Públicas y director del Departamento del Sector Público en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich, School of Management of Law. Desde el año 2002 fue presidente del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público entre los años 2010 y 2015 y miembro de este comité entre los años 2006 y 2009. Desde este año 2009 fue miembro del Comité Suizo de Normas Contables para el Sector Público y también del Comité de la Comisión Europea para la Contabilidad de la Comisión. Profesor visitante de la Universidad de Victoria en Wellington, Nueva Zelanda, asesor de reformas de gestión de finanzas públicas en Suiza, Europa, Asia, América Latina y varias organizaciones internacionales. En Colombia, ha trabajado desde el año 2013 en varios proyectos de gestión de finanzas públicas del Banco Mundial y de la Cooperación Suiza SECO. Recibamos al doctor Andreas Bergman con un fuerte aplauso. Muchas gracias y buen día. Soy muy feliz de estar con ustedes aquí en la maravillosa ciudad de Bogotá. Es la segunda vez que puedo hablar en persona al Congreso Nacional. Algunos se pueden recordar que también fui al Congreso de Medellín y después en vídeo solamente en el Congreso de Cartagena. Pero me alegra mucho que hay muchas caras familiares aquí. Para mí es como estar entre amigos aquí en este anfitrio a Bogotá. Bueno, el tema es el estado de las reformas contables con un enfoque a los países latinoamericanos. Efectivamente, somos a nivel internacional, a nivel global, somos muy orgullosos del avance de los países latinoamericanos en este tema. Pero vamos a ver en más detalle.
Bueno, iniciando el tema se debe hablar del devengado, pero se queda claro que aquí en Colombia, sobre todo, con la tradición fuerte del devengado es algo muy conocido. Pero efectivamente a nivel global el avance es enorme y es un avance de los últimos años básicamente, y en este momento ya tenemos como 90 países que están en el devengado, que es básicamente la mitad de todos los países a nivel mundial. Y este es un avance enorme porque, fíjense, hace 20 años casi no había ningún país en este base de contabilidad. Y también es claro que el aumento del uso de la contabilidad de base devengada proporciona información adicional, mejor. Todavía proporciona la información sobre el efectivo, pero además proporciona la información sobre los bienes, sobre las obligaciones también, ¿no? Y entonces es claro que la información es de mejor calidad, pero también de mejor o de cantidad superior. Y por eso es importante, vamos a ver, y este va a ser mi conclusión básicamente, que en el próximo fase tenemos que hablar mucho más sobre el uso de la información efectivamente para tomar decisiones. Bueno, este avance también es un avance de las NIC-SP, aunque no todos los países están efectivamente en la norma internacional, pero también el número de los usuarios de las normas internacionales es bastante grande hoy y estamos alrededor de 50 países que están usando las normas internacionales emitidas por el comité de cual fui el presidente durante 6 años. Sin embargo, hablando de las reformas, y entiendo que también nos acompañan algunos amigos del presupuesto, el presupuesto de base devengado no ha avanzado demasiado. Sí, hay 7 países que tienen su presupuesto totalmente en el base devengado. Son los países Australia, Nueva Zelanda, Canadá, el Reino Unido, Suiza, Austria y el pequeñito país de Estonia. Pero son 7 de 190 países, ¿no? Y además hay algunos países que tienen un sistema mixto y ahora entramos un poco en la historia de Latinoamérica. Efectivamente tenemos 3 países latinoamericanos que utilizan el base devengado también para su presupuesto, que es Chile, Perú y también el Ecuador, pero solamente parcialmente y entonces no integralmente. Entonces, este es el avance mucho más pequeño que el avance por el lado contable. Aquí también podemos hablar sobre Colombia y pienso que este es todavía un desafío que se queda, esta interacción entre el tema de contabilidad y el tema del presupuesto, que es muy intensa a nivel de los expertos, pero pienso que no es algo que es fácil para entender para la gente, para la población, porque todavía hay esta distancia entre los dos sistemas y hay algunas brechas sistemáticas que se deben adresar en los próximos pasos. Bueno, este es lo que prevén los asesores de PricewaterhouseCoopers para el año 2020, entonces en 3 años más. Los países oscuros en la mapa son los países que en el año 2020 van a ser
de base devengado para la contabilidad, otra vez no para el presupuesto. Y se ve muy bien que Latinoamérica es un continente oscuro en la mapa, no hay que decir que es oscuro verdaderamente, pero es oscuro en la mapa por el avance enorme de este tema. Se ve también a nivel mundial que sobre todo los otros países que han avanzado mucho son los países de Europa también, pero sobre todo de Asia. Y con eso vamos a entrar un poco más a nivel del continente. Efectivamente, si estamos considerando el avance del devengado en un primer paso, se ve muy bien que todos los países en la costa occidental, en la costa del Pacífico, en este momento ya están en un base devengado. Entonces hablamos de Chile, del Perú, hablamos claramente de Colombia, pero también del Ecuador y hablamos también de bastante países centroamericanos que están en el base de devengado. También tenemos que hablar sobre todo de Brasil, que también ha avanzado enormemente durante los años pasados, y también del Uruguay, que tenemos como representante mi compañero del Uruguay, que fue el expositor de ayer, ¿no? Y también el pequeño país de Paraguay. Se ve que hay dos países más y son dos países importantes que tienen en su ley la obligación de implementar el devengado, que es Argentina y México, pero efectivamente aún no han implementado el devengado, entonces no siguen su obligación legal en sus propias leyes nacionales. Si consideramos, y este es diferente lámina, porque aquí se considera las NIC-SP, las normas internacionales, y por eso se queda claro que el nivel de implementación es un poco más bajo. Pero todavía se quedan todos los países del lado pacífico que están en este momento implementando o que ya implementaron las NIC-SP, y se ve muy bien que el Perú tiene un color un poquito diferente, un poquito más oscuro en la mapa. Es porque efectivamente el Perú está atrás un poquito, no tanto, pero como 1 año o 2 años atrás de los otros países en este proceso de la implementación de las normas internacionales de contabilidad del sector público. Pero todos los demás, Colombia, Chile, Ecuador, Brasil, Paraguay, Uruguay, están en el proceso de implementación, incluso varios países centroamericanos, como mencioné anteriormente. En el caso de México, otra vez, tienen la obligación en su ley, pero no cumplen con la obligación legal de implementar las NIC-SP hasta el momento. Y finalmente tengo una tercera lámina que es muy importante para entender cómo se hacen las implementaciones. Efectivamente, existen dos posibilidades de punto de vista de sistemas informáticos. Hay algunos países como Colombia que tiene una diversidad de sistemas informáticos, es decir, cada ministerio, pero también las municipalidades, los departamentos tienen sus propios sistemas informáticos. Y después tenemos el famoso chip operado por la contaduría, que es un consolidador. Entonces es un sistema de consolidación de los estados financieros. Técnicamente este es una buena forma de llegar a estados financieros consolidados. Sin embargo, si estamos comparando con otros países, se debe dar cuenta que, por ejemplo, en el Perú tienen un
enfoque totalmente diferente. Tienen un solo sistema centralizado y entonces todas las entidades tienen que transaccionar en el mismo sistema integrado. Algunos dicen que esta es una ventaja, otros dicen que es una desventaja. Pienso que la ventaja, claro, es que no hay ninguna diferencia entre la variedad de sistemas y este puede facilitar un poquito la implementación. Pero por el otro lado, este tipo de sistema es un sistema súper caro, es un sistema súper sofisticado, súper difícil a implementar y efectivamente algunos países latinoamericanos en este momento tienen el desafío de poner en marcha básicamente un tal sistema que es tan complicado y entonces este es el problema que tienen los grandes sistemas integrados. Y por eso es a veces un poco difícil comparar los cambios en los varios países. Pero volviendo al tema de normas contables, también hay una variedad en cómo se puede implementar las normas. Y ustedes conocen muy bien efectivamente el ejemplo de Colombia. Y Colombia es un ejemplo muy bueno de implementación, ¿cómo se llama? Con regulación política contable. Esta es la regulación, la norma emitida por la contaduría. Y entonces, esta es una muy buena práctica que también se aplica en otros países y se ven los nombres de los países y entonces no vaya a leerlos. Son países y ustedes pueden ver, son probablemente los países en cuales yo estoy trabajando también que han elegido esta manera de implementación. Sin embargo, también hay que darse cuenta que en otros países hay otros modos de implementación de la normativa. Por ejemplo, en el país vecino de Perú, básicamente lo que hacen es que traducen la norma internacional y emiten la norma internacional sin mucho más explicación, ¿no? Este proceso es muchas veces un poco más rápido, ¿no? Porque solamente se debe traducir un poquito de texto y después se puede emitir una nueva norma. Pero es menos practicable para la implementación porque no están analizando, por ejemplo, si está factible una norma internacional a nivel nacional, cuáles son los desafíos y entonces se pierde después mucho de la rapidez de emitir la norma en la implementación de la norma. Y este es el caso no solamente en Perú, pero también, por ejemplo, en Nueva Zelanda, que es como el país líder a nivel mundial, que también lo hacen así. Pero también hay otros países que todavía tienen normas nacionales que a veces no corresponden con las normas internacionales. Claro, las normas nacionales son muy bien adaptadas para el país, pero no corresponden a las normas internacionales. Y este es otro desafío, ¿no? Porque los mercados financieros internacionales, pero también las organizaciones internacionales quieren ver alguna correspondencia a las normas internacionales y entonces todos los países por el lado derecho de la lámina no cumplen con las normas internacionales y por eso no cumplen con las exigencias internacionales 100%. A veces son bastante próximos, pero nunca 100%. Y este incluye, por ejemplo, el Reino Unido y también los Estados Unidos de América. Y por eso me parece muy claro que esta célula por la izquierda abajo es la que tiene las más ventajas, porque se puede adaptar un poquito la norma internacional para la implementación en el país, pero sin
crear brechas con la norma internacional. Entonces, cumpliendo con la norma internacional, pero adaptando la norma un poquito para la implementación nacional. Y este pienso que es una gran ventaja también del proceso que las autoridades colombianas han elegido de seguir, y entonces es muy buena práctica a nivel internacional. Las otras prácticas existen, no se puede negar, pero tienen desafíos cada uno de estas. Y bueno, este fue el nivel de normas y claro, la gran mayoría efectivamente de ustedes no emiten normas, sino implementan las normas. Y por eso pienso que tenemos que bajar un poco el tema a la implementación, porque esta es la tarea de la gran mayoría de ustedes. Entonces, ¿cuáles son los principales retos de la implementación de las NIC-SCP? Trabajando en varios países, este no es una colección de los desafíos colombianos. Ustedes conocen más bien cuáles son sus propios desafíos, sus propios retos. Pero a nivel internacional hay algunos retos que efectivamente son retos generales, y algunos de esos también son retos de Colombia. El primer reto en la lámina es el presupuesto, y otra vez ya mencioné que todavía hay esta diferencia entre el presupuesto y la contabilidad. Y este me parece ser un reto que se aplica también a Colombia. Entonces, este reto es un reto que se aplica a la mayoría de los países, porque hemos visto que efectivamente solamente 7 países a nivel mundial tienen un sistema totalmente integrado. Y entonces, al resto, que son 183 países, tienen este reto de integración de presupuesto. El otro reto es el reto de la integración de la estadística de finanzas públicas. Algunos no conocen las siglas EFP, que significa Estadística de Finanzas Públicas. Y entonces este es otro reto, porque, por ejemplo, el Fondo Monetario no exige solamente la contabilidad, sino exige estadísticas. Y las estadísticas se preparan también de base de vengado, pero hay algunas pequeñas diferencias. Y estas diferencias también son un desafío. Probablemente más para la contaduría y para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que para ustedes. ¿Por qué? Porque otra vez se hace esta tarea en el chip. Entonces, en el chip se debe convertir algunos datos para cumplir con la norma de estadística. Entonces, no les toca como municipalidades o como departamentos, sino les toca los compañeros en la contaduría de aplicar todo eso. El otro reto a nivel macro es claramente el tema de herramientas informáticas. Ya mencioné que hay las dos posiciones, integrado o no integrado, pero ambos son difíciles para implementar, y entonces ambos tienen sus retos. Claro, también hay costo, y claro, también hablamos de una duración de proyecto que es bastante grande. Entonces, no es solamente su propia impresión que toma mucho tiempo. Esta es la impresión a nivel global. En todos los países toma bastante tiempo, y entonces Colombia no es más lento, tampoco es más avanzado en este tema. Todos los países tienen el desafío de manejar un proyecto de multiaños con un costo significativo.
Claro, también tenemos el riesgo de cambios gubernamentales, pero efectivamente no es algo no es un tema de derecha o de izquierda, sino es un tema más técnico y entonces normalmente no es un peligro significativo para la implementación. Sino puede retrasar un poquito la implementación en algunos casos. Si estamos un poco bajando el tema a los principios, ¿no? Los retos en la lámina anterior fueron los retos macroeconómicos de gobierno, de las autoridades. Si estamos bajando a las normas, también hay retos. Y sobre todo el tema de materialidad es un reto importante porque efectivamente no es una posición legal que importa las normas internacionales, sino es la posición económica. Y entonces, si algo es económicamente material, se debe representar, y si no es, no se debería representar para no perder la vista, básicamente. Entonces, este es un poco un reto, sobre todo en países con una tradición muy fuerte legal, como Colombia. Claro, de punto de vista legal, a veces un contrato es un contrato y entonces se debería representar de una manera, pero si es material en un otro sentido, económicamente se debe representar de otra manera, ¿no? Y entonces este es un conflicto que tenemos y por eso me parece claro que se debe muy bien arreglar también el base legal de la implementación. Y otra vez puedo felicitar a las autoridades colombianas que aquí pienso que el base legal de las reformas está bien fuerte, pero es necesario que está fuerte el base legal para implementar una norma internacional. Siguiendo a las normas, sí hay algunas normas que son un poco difíciles para implementar para varias razones. Si hablamos, por ejemplo, de las normas de los bienes y de los inventarios, el tema no es que la norma es difícil, la norma es muy sencilla, pero hay tantos bienes que se debe registrar. Este es el desafío, el gran número de registro, y claramente el registro inicial no es todo, se debe para cada año, para cada transacción se debe registrar. Se debe registrar una baja, se debe registrar una compra, se debe registrar un deterioro, se debe registrar la depreciación. Entonces se debe registrar tanto sobre tantos bienes y entonces este es el desafío. No es técnicamente difícil, pero el gran número es el desafío efectivamente. También hay algunos bienes que son un poco más complicados y entiendo que este es un mayor desafío para Colombia, es el tema de concesiones de APP. Este tipo de bien no es fácil de contabilizar porque son contratos muy grandes, son contratos variables, variados también, y entonces el registro de concesiones es un mayor desafío también técnicamente y sobre todo en Colombia donde hay muchas concesiones, muchos APPs y entonces el gran número viene también con gran complejidad. Claro, también la consolidación es un reto y el reto aquí es que a veces la norma internacional, y voy a mostrarlo en la próxima lámina, pero sin olvidar decirles que se ven en la imagen el Palacio Federal de mi país, de mi patria, de Suiza. Bueno, el desafío es que tenemos una constitución política que exige
lo que se llama aquí superconsolidación. Se exige una consolidación del sector público. La consolidación, según la norma internacional, sin embargo, es la consolidación en rojo, que es la consolidación de las entidades controladas para cada nivel, para cada entidad. Entonces, se deberían presentar estados financieros por niveles, ¿no? Y además tenemos el tercer tipo de consolidación que ya vimos, es la consolidación por la estadística financiera pública, que es una consolidación de todos los niveles, pero sin las empresas, solamente con el gobierno, el gobierno nacional, de los departamentos y municipalidades. Y entonces hay esta variación de conceptos de consolidación que también significa un desafío. Otra vez es menos un desafío a su propio nivel, sino es un desafío a nivel de la contaduría. Y después hay algunos otros temas que son un poco difíciles a implementar a veces. Por ejemplo, los instrumentos financieros. Otra vez, probablemente no es difícil en un municipio, pero puede ser bastante difícil a nivel del gobierno nacional, porque puede ser que algunos instrumentos financieros son complejos. Y entonces también la contabilidad es compleja. Y entonces es casi el mismo tema como con las concesiones, ¿no? A veces la gente me dice, pero ¿por qué la norma de concesiones, por qué la norma de instrumentos financieros es tan compleja? Bueno, es tan complejo porque la transacción es compleja. Entonces no se puede contabilizar una transacción súper compleja muy fácilmente. Y entonces si los contratos son complejos, se queda claro que también se debe analizar los contratos, y este es un tema no solamente en concesiones, pero también en instrumentos financieros. Beneficios a empleados. Aquí el problema no es tanto la complejidad, también es un poco complejo, pero el otro tema es la plata, ¿no? La obligación es súper grande, es una obligación que normalmente resulta en un patrimonio neto negativo. Y este es un miedo que tienen muchos gobiernos. Y otra vez, felicitaciones al gobierno colombiano que dicen, pero si existe la obligación, tenemos que contabilizarla, aunque es una obligación grande. Y este es el mismo para todos los países. Y efectivamente no ten miedo de este tema, porque todo el mundo sabe que la obligación es grande, grandísima. Y incluso en mi propio país, en Suiza, el patrimonio del gobierno es negativo, y por varias razones, pero también por el tema de obligaciones de beneficios a empleados. Otros temas, bueno, hay información por segmentos que no es una norma muy fácil a implementar, pero tampoco muy relevante. Y entonces este es un poco la norma que no me gusta, y efectivamente como presidente de Comité NIC-SP siempre mencioné que no me gusta, y entonces mi sucesor ahora me ha prometido que va a matar a la norma 18, pero vamos a ver. Entonces, otras normas que a veces son un poco difíciles son normas que tienen que ver, por ejemplo, con el costo de préstamos, que tienen que ver con hiperinflación, con contratos de construcción, pero efectivamente no importa. No importa porque, por ejemplo, el gobierno o la economía, más bien dicho, de Colombia no está en hiperinflación. Y entonces, ¿qué dice la norma sobre países que no están en hiperinflación? La norma dice que básicamente hay que hacer nada.
Y por eso es muy fácil implementar en un país que no tiene hiperinflación una norma que dice que en este caso no se debe hacer nada. Y es el mismo caso para contratos de construcción, por ejemplo, que significa que el gobierno está construyendo para el mercado privado, que no ocurre y entonces no es difícil a implementar si no hay nada a implementar. Pero la última norma, claro, es una norma que hay que implementar, es la norma de ingresos sin contraprestación y este es un tema sobre todo para la DIAN, pero también para los distritos, para el distrito de Bogotá, por ejemplo, las municipalidades, los departamentos. Este es una norma que es técnicamente difícil. Y bueno, ¿y qué puede hacer con tantas dificultades? Pienso que tengo básicamente 5 recomendaciones, 4 en esta lámina y la quinta en la próxima. Hay varias recomendaciones y las recomendaciones se ve por el lado derecho, ya se han implementado en bastantes países e incluso se han implementado aquí en Colombia. La primera recomendación es de eliminar temas que básicamente no son pertinentes, como hiperinflación. Entonces se puede eliminar rápidamente y entonces no se debe gastar plata u otros recursos para la implementación. Claramente se ha hecho eso en Colombia. Después hay que ver algo con el manejo del proyecto, con la gerencia del proyecto. Hay que definir prioridades. ¿Por qué? Porque las normas NIC-SP, no todas las normas, las 40 normas son de misma importancia. Ya mencioné que, por ejemplo, para mí no importa mucho la norma 18 y por eso, por favor, no ponen todo el peso, todos los recursos en este proyecto. Pero hay otras normas que son súper importantes, por ejemplo, concesiones, ingresos sin contraprestación, inventarios de bienes, propiedad, planta y equipo. Por favor, debería ser la prioridad. Y no solamente a nivel normativo, también a nivel de implementación. Ustedes solamente tienen 24 horas cada día y algunas horas se debe gastar con su esposo o esposa y entonces se limitan los recursos también para la implementación. Por favor, enfóquense en los temas que son relevantes. Porque son significativos económicamente, que tiene la información relevante y de muy alta calidad. Otra vez pienso que se hace. La tercera recomendación, y por favor disculpen que hay este comentario de mi asistente, reunir normas que tratan de temas parecidos. Esta es la única recomendación que no se ha hecho en todos los casos en Colombia, pero en algunos casos sí. La norma colombiana que ustedes trabajan con es mucho más fácil a implementar que la norma internacional. ¿Y por qué? Porque está tratando de temas y no de normas, y entonces tratando de temas similares en la misma partida de la normativa. El cuarto tema es el marco conceptual y otra vez, felicitaciones a las autoridades colombianas porque en vuestra normativa hay un marco conceptual fuerte y es súper importante que lo hay. ¿Por qué? Porque se necesita una base conceptual para implementar las normas. Les ayuda mucho para la implementación que tienen a disponibilidad este marco conceptual. Y finalmente, la quinta recomendación en la próxima lámina. Vamos a ver.
Podemos avanzar la lámina, por favor. Muchas gracias. Entonces, es también el tema de abordar los temas al nivel relevante, ¿no? No vale la pena discutir con expertos de contabilidad temas políticos. Por ejemplo, el tema de integración de presupuesto y contabilidad es un tema político y se debe discutir a nivel del ministro, se debe discutir a nivel del contador, se debe discutir a nivel del director de presupuesto y no se debe discutir en su propio despacho en la municipalidad, no es apropiado. Pero hay otros temas, por ejemplo, si hay un desafío de registro de bienes operativo, claro, se debe tratar en su despacho, ¿no? No es un tema que puede tratar el ministro mismo, ¿no? No es factible. Entonces, pienso que este hay que quedarse claro a todos los niveles que hay problemas que se pueden resolver a cada uno de los niveles. Pienso que la batería se agotaba en mi máquina aquí, entonces quiero avanzar otra lámina. Bueno, con eso llegamos al tema de impactos. Y se ven aquí dos aeropuertos chilenos y este es un buen ejemplo de los impactos de las NIC-SP. Mucha gente dice, bueno, es un ejercicio de los contadores y entonces los contadores no importan, pero no es verdad. Importan muchísimo, por ejemplo, en el diseño de los contratos. Y, por ejemplo, en Chile, que está un poco más avanzado en este tema que Colombia, se ve muy bien que la calidad de los contratos actuales es mucho mejor que la calidad de los contratos iniciales anteriores. ¿Por qué? Porque los contadores exigen, por ejemplo, contabilizar obligaciones. Entonces, si se pone ligeramente en un contrato, si hay una obligación del gobierno de pagar tal y tal, se debe contabilizar. Y por eso hay una influencia directa a nivel de los contratos, de la calidad de los contratos. Y se ve muy bien en el ejemplo de Chile este efecto. Próxima lámina, por favor. Y estamos ya en este tema que sirve y ya mencioné al inicio que este es un poco mi conclusión también para Colombia. Claro que ustedes todavía están trabajando muchísimo en la implementación, pero ya el próximo año llegará el momento de utilizar la información para toma de decisiones. Próxima lámina, por favor. Estas son las categorías de decisiones que toman los políticos de base de información financiera. Hay información que tiene que ver con la disciplina fiscal agregada, por ejemplo, con el nivel de deuda a nivel nacional. Yo sé que es un tema importante para la política colombiana. Hay el tema de asignación de recursos, quién recibe la plata, quién recibe más o quién recibe menos recursos. Este es un tema muy importante también de presupuesto. Y finalmente, eficiencia y eficacia. Y este no solamente tiene que ver quién recibe la plata, sino también con la productividad, si se invierte en los proyectos adecuados. Y efectivamente, próxima lámina, por favor. Efectivamente, la relevancia se ha demostrado en un estudio del Fondo Monetario Internacional del año 2012 que efectivamente el riesgo fiscal en los países transparentes que siguen las NIC-SP y también las normas de la estadística es mucho inferior que el riesgo fiscal en los países no transparentes que no cumplen con las normas internacionales. Y esta es buena noticia.
Normalmente en Latinoamérica se considera que son economías vulnerables, que son economías con gran riesgo y también limita la inversión, por ejemplo, del sector privado muchas veces. Pero se ve muy bien con la contabilidad según la norma internacional y la estadística según la norma internacional se puede reducir el riesgo fiscal y por eso se puede apoyar al desarrollo económico del país. Y eso significa que necesitamos un sistema integrado y algunos que me conocen saben que esta es la famosa flecha de Andreas Bergman porque esta es la flecha que está en todas mis presentaciones. Yo pienso que en un sistema adecuado al siglo XXI se debe integrar el presupuesto, la contabilidad, la auditoría, pero también la estadística financiera del gobierno en un sistema. ¿Y cómo se puede integrar? Bueno, se puede integrar tras las normas internacionales, pero también tras las herramientas informáticas y finalmente también tras un plan de cuenta unificado y yo sé que están trabajando con el Ministerio de Hacienda en este tema muchos de mis compañeros en la contaduría del gobierno. ¿Qué puede ser el resultado? Próxima lámina, el resultado puede ser el resultado como los informes financieros en mi propio país, en Suiza. En Suiza tenemos por el lado izquierda el presupuesto y no se debe entrar en más detalles, pero se ve fácilmente que la estructura del presupuesto es totalmente igual o casi totalmente igual, falta el balance, pero sin otras la estructura es igual con la contabilidad por el lado derecho. Y es una ventaja muy significativa para el usuario. ¿Por qué? Porque si se entiende el presupuesto, también se entiende la contabilidad y viceversa. Y entonces es lo que se debería construir en los próximos años. Efectivamente, también significa que se deben definir partes de presupuesto que no afectan el efectivo, sino son devengados y se puede hacer también bastante fácilmente. Y por eso mi recomendación no es de introducir el presupuesto devengado, mi recomendación es de armonizar básicamente la contabilidad y el presupuesto y si estamos haciéndolo, vamos a resultar en algún día en un presupuesto devengado, sin intentarlo porque las diferencias se van a eliminar. Próxima lámina. Y también necesitamos que la CGR, que la Contraloría se involucra mucho. ¿Por qué? Porque habitualmente en tradición teníamos el tema que fue sobre todo el pilar en el centro, el cumplimiento legal. Fue la tarea de la auditoría de verificar si todas las transacciones cumplen con la ley. Perdón, es súper importante y se debe hacer. No voy a negar este segundo pilar, es un pilar importantísimo, sobre todo para la lucha, por ejemplo, contra la corrupción. Es muy importante que tenemos este pilar, pero no es todo. Sin embargo, necesitamos también la verificación de las cuentas. Por el lado izquierdo, la auditoría de los estados financieros, que va a ganar más importancia, y también necesitamos la auditoría del desempeño de servicios porque efectivamente los ciudadanos quieren recibir sus servicios y entonces el desempeño de servicios es otro tema muy importante y tiene que ver mucho con el tema que sigue después del receso de la mañana, que tiene mucho que ver también con el tema de la paz, ¿no?
porque para la paz es muy importante que hay esta sensación de recibir los servicios también en zonas rurales, también en zonas menos preferidas que las grandes ciudades. Próxima lámina. Y con eso también podemos más bien analizar el contexto total de la economía colombiana, que no solamente incluye el gobierno, pero también otros sectores como las empresas. Próxima lámina. Vamos a saltar esta lámina en el interés de tiempo. Entonces, ¿cuáles son los impulsos futuros por el Comité NIC-SP? No soy miembro en este momento, pero todavía me quedo muy cerca de este tema. Hay varios proyectos en este momento, hay proyectos de beneficios sociales, es un gran tema también para Colombia, cómo contabilizar los beneficios sociales. El Comité de Norma, la Junta de Norma está trabajando fuertemente en este tema. Ingresos y gastos sin contraprestación. Aquí se trata de simplificar un poco las varias normas, como mencioné anteriormente, para facilitar también la implementación de la normativa internacional. Instrumentos financieros es el mismo tema, la norma es demasiado compleja, entonces se trata de facilitar, de simplificar la norma. El tema de arrendamientos es un tema donde las NIF, las normas para el sector privado, han cambiado y entonces se debe verificar los cambios también para el sector público. Hay herencia, hay activos de infraestructura, y el último que no importa tanto para Colombia porque todavía existe esta norma de base de efectivo para los países menos desarrollados. Pero se ve que hay muchos temas que son pertinentes y por eso mi recomendación es de involucrarse también en las consultaciones del Comité NIC-SP que son abiertos a todos y todas. Próxima. Estos son los progresos del año pasado y de este año. Efectivamente han emitido varias normas que son muy importantes. Por ejemplo, nueva norma de aplicabilidad, es decir, cuáles son las entidades que deben aplicar las NIC-SP y las NIF. Y entonces Colombia ya cumple totalmente con norma a nivel de norma nacional. Hay cambios en la norma de beneficios a empleados. Hay una norma muy importante, es la combinación de entidades. Por ejemplo, si hay una combinación de dos municipalidades, ¿cómo tratar de eso? Deterioro es nueva norma donde se ha clarificado un tema técnico. Y hay más. También hay explicaciones y mencioné anteriormente el tema de materialidad, que es un tema complejo y a veces el Comité NIC-SP explica también cuál es el modo de implementarlas. Pienso que el tema más importante a nivel de la nación es el tema de beneficios sociales. De beneficios sociales. Aquí se trata de beneficios de toda la población, no son beneficios de los funcionarios, sino son beneficios de la población. Entonces la pregunta es en cuál momento vamos a reconocer una obligación del gobierno. ¿Es el nacimiento de una persona o es la próxima renta que se debe pagar el mes que viene, que son los dos extremos? Efectivamente, en esta lámina son los extremos. Pienso que el Comité NIC-SP está súper claro que se debe contabilizar como obligación lo que está en esta parte por la derecha, en color verde. Estos son los pagos efectivamente que se deben efectuar en los próximos meses.
La otra pregunta es si o no se debe contabilizar también, por ejemplo, si alguien cumple no con todos los criterios de los beneficios sociales, pero solamente con la mayoría de los criterios. Hay una mayoría del comité NICSP que dice que no, porque si cumple no con todos los criterios de los beneficios sociales, no hay ninguna obligación legal. Hay otros que dicen que si ya cumple con la mayoría, ya hay una obligación y una gran posibilidad que en el futuro cumple con todos los criterios. Pero muy claramente, nadie en el comité NICSP dice lo que está por la izquierda en rojo, que se debe contabilizar, por ejemplo, el nacimiento de un bebé y contabilizar todos sus beneficios sociales para todo el resto de su vida. Nadie lo dice y entonces las dos proposiciones en la mesa son las naranjas y verdes. Bueno, para finalizar mi presentación, quiero saltar un poco atrás y al nivel global. En preparación de mi presentación y como estoy trabajando en varios proyectos, en detalles en varios países, ¿cuáles son las tendencias más globales? No a nivel de una norma pequeña, sino a nivel global. ¿Y dónde está Colombia en las tendencias globales? Y aquí hay este modelo, que es un modelo, no es un modelo mío, sino es el modelo de algunos compañeros de la OCDE y también de Nueva Zelanda y de los Estados Unidos de América, que es básicamente un modelo de 5 pasos de madurez de desarrollo de gestión financiera pública. Claro, un presupuesto muy básico de caja lo tenemos desde hace muchísimos años y entonces no tenemos que discutir en detalle el paso 1, tampoco el paso 2, regulación financiera. Claro, hay regulación financiera, en Colombia no. Entonces, este es bien detrás de nuestro país, ¿no? Pero ahora pienso que estamos en algunos temas de nivel 3, gestión de datos. No en todos, no. Tenemos un avance significativo, por ejemplo, con el chip, que trata de gestionar datos, pero el chip tiene el desafío que la calidad de datos corresponde a los datos que ustedes ingresan al chip. Y entonces, si se ingresan datos de mala calidad, también el resultado no es de mejor calidad, está claro, ¿no? Entonces, el manejo de datos, sí hay algunos desafíos que se quedan aquí en Colombia y más general en América Latina. Transparencia financiera, este es el gran tema de la reforma, de la implementación de las normas internacionales, la transparencia financiera, y estamos avanzando bastante en este tema y por eso ya estamos efectivamente en este nivel 4 de este desarrollo. Lo que falta un poquito, y yo pienso que después de finalizar las reformas actuales, se debe adresar un poco más el nivel 5. ¿Y qué dice el nivel 5? Voy a gastar el tiempo que me queda básicamente al nivel 5. El nivel 5 es básicamente el uso de la información de alta calidad según las normas internacionales implementadas para la toma de decisiones sobre productividad. ¿Por qué sobre productividad? Porque de base de vengado tenemos informaciones sobre capital invertido, sabemos dónde se invierten los recursos y se puede considerar invertir los recursos en los temas con más productividad en el futuro. Y pienso que no es tan fácil, ¿no?
pero este es el próximo paso básicamente que se debe pensar de efectivamente mejorar la gestión financiera estratégica de base de datos de alta calidad. Y aquí solamente estamos al inicio del proceso, claramente. Pienso que el único país que lo hace en este momento es Nueva Zelanda otra vez, pero estamos con otros países desarrollados en este paso para el uso de los datos para el enfoque a la productividad. Con eso, mi conclusión, bueno, la integración, y no es una sorpresa que este es mi primer punto, la integración de los sistemas de finanzas públicas es pertinente, ¿no? Esta es mi flecha, ¿no? Las normas internacionales de contabilidad y de estadística son ambos de base de vengado y siguen generalmente los mismos principios. Esta es una gran ventaja que tenemos dos normas que corresponden en su dirección y su enfoque. La información completa y transparente de base de las normas internacionales tiene que apoyar a las decisiones fiscales y sobre todo en cuanto a las inversiones y a las obligaciones del gobierno. Hay evidencia, y este es el cuarto punto, hay evidencia de un impacto favorable macroeconómico de todo eso. Entonces, no es solamente para el beneficio de los contadores, sino para la economía colombiana. El avance de América Latina y de Colombia en particular es muy significativo. Es muy significativo. Eso no significa que podemos ir al receso en este momento. No, tenemos que continuar, pero el avance es significativo y en comparación global mucho más avanzado que otros países del mundo. La contabilidad pública en los próximos años, y este es mi punto final, se desarrolla hacia un instrumento, una herramienta estratégica, y este es el próximo paso que tenemos que hacer también en este país, pero también en mi propio país, porque este es el quinto paso, el quinto nivel de desarrollo de sistemas de gerencia de finanzas públicas. Con eso, muchísimas gracias y como han dicho, me quedo disponible para preguntas después de la próxima presentación.